RTP. Él es el doctor Francisco Palomeque, máster en Relaciones Internacionales con diplomado en Medios de Comunicación en zonas de conflicto en Israel, y con él hablaremos sobre la tensión en el Medio Oriente. Doctor Palomeque, lo escuchamos. Muchas gracias. Un saludo a los panelistas de RTP 96.5 y a los radioescuchas. Señores, comiencen. Sí, doctor Palomeque, buenos días. Estábamos hablando hasta hace poco de familia, de cultura, de concepto, de religión, un poco de estas creencias fundamentales que tienen las personas y tiene la sociedad. Y como nuestro tema es tensión en el Medio Oriente, la sospecha que podríamos tener nosotros, y quisiéramos su ayuda en esto, es tratar de entender, cuando hablamos de Medio Oriente, estamos hablando de una región en la cual hay ciertas creencias compartidas entre sus habitantes, o estamos hablando de una región que tiene una serie de creencias básicas que resultan irreconciliables, y tal vez esa es la base de la problemática actual. Estaba escuchando la conversación antes de entrar a la entrevista y definitivamente para nosotros los de Occidente, los que tenemos unas creencias cristianas, hemos sido criados con valores cristianos de Cristo, ¿no? A veces nos es un poco difícil entender las creencias que tienen en el otro lado del planeta. Hablemos de Medio Oriente. Son creencias totalmente diferentes y totalmente impensables. Tal vez uno de los orígenes mundiales, históricos de las guerras, es esta falta de entendimiento de las creencias, la falta de tolerancia, digámoslo así. Solamente por comentarle algo, el régimen que preside Irán es un régimen chiita, y los chiitas tienen la gloria en el suicidio, porque ellos creen que cuando mueren por la causa van y tienen una serie de premios después de esta vida. Entonces muchos militares y muchos que tienen la creencia chiita piensan en eso. A nosotros nos parece totalmente horroroso desde nuestra creencia pensar en el suicidio. Para el militar occidental y para el militar de Medio Oriente, especialmente de Irán, son dos creencias diferentes. El primero va a la guerra pensando en morir, en detonarse, en bombardear y luego ir a la eternidad. El de Occidente va a la guerra para ganar la guerra, regresar la guerra, ser condecorado y morir sus últimos días rodeado de su... Doctor Palomeque, a veces también caemos un poco en lo que algunos académicos llaman el orientalismo, ¿no? Y mistificamos a esta región como que si fuera única en ciertos aspectos o todavía bastante atrasada. El, digamos, lenguaje de los mártires lo vemos en los países occidentalizados del otro lado. En Emiratos Árabes, en sus comunicados hablan de sus mártires. La idea de morir por tu país es parte del discurso político en Israel, en Estados Unidos, en Europa, incluso menos, pero todavía, aun cuando yo creo que sí es verdad, hay una mayor tolerancia por las bajas en ciertos países que en otros. En Estados Unidos saben bien que unos cuantos muertos pueden ser un escándalo nacional, ya dependiendo de las circunstancias. Pero, doctor, a lo que quiero ir, la gran mayoría del pueblo iraní ya no está con el régimen. Muchos de los que sirven al régimen no son necesariamente fanáticos religiosos, y sin embargo ellos siguen resistiendo. ¿Qué estamos a lo mejor perdiendo de vista más allá del poder del clero chiita? Ya entrando ya en temas geopolíticos y en el tema de la guerra, más allá de las creencias chiitas o occidentales, yo le puedo decir que obviamente la crisis que se está enfrentando en este momento no es que se está cerrando, no se ha cerrado con el supuesto llamado de paz. Lo que pasa es que esa crisis está cambiando de forma. Es decir, ya no solamente estamos en una fase de bombardeos que el gobierno americano y Donald Trump pensó que era cuestión de 2, 3 días, vamos ya por la 6ª semana, sino que estamos entrando aún en una fase más peligrosa para el mundo, que es la negociación bajo ese fuego. Es decir, con mercados alterados, la bolsa de valores en Estados Unidos está alterada,
aliados totalmente desconfiados. Tenemos aliados, tanto en los países del Golfo, que antes eran obedientes a las directrices de Washington, ya no quieren porque se sienten intimidados. Tenemos a los aliados de Europa que tienen su propia agenda. Y hay una arquitectura internacional que cada vez se ha roto más. Esa arquitectura internacional que durante muchos años la manejó Estados Unidos, hoy en día se encuentra fracturada. Y esto obviamente es porque Irán, que no ha salido bien de los bombardeos, porque como usted mismo dice, ha habido tanto ataque a sus instalaciones y tanto ataque económico que uno de los grandes desafíos de Irán va a ser poder controlar a esa población civil que va a tener hambre, que va a tener necesidades, porque si Irán, entre comillas, ha salido victorioso por aguantar los ataques de Israel y de Estados Unidos, no es menos cierto que sus instalaciones internas están afectadas. Pero tampoco Irán sale anulado, que es un problema tanto para Estados Unidos como para Irán. Israel, en cambio, que es el que golpea duro, tampoco tiene una seguridad definitiva con esta negociación que se está tratando de hacer con Hezbollah para que no toquen al Líbano. Trump ha mostrado fuerza, sí, como el país más, pero el orden internacional no ha sido establecido. Ahora, tenemos también dos actores que yo creo que son los que han ganado en esta guerra, que son China y Rusia. China no controla el sistema, pero al no controlar el sistema también ha dado asesoramiento técnico y estratégico a Irán y también se ha reunido con Rusia. Rusia, que en algún momento tenía sus exportaciones de petróleo congeladas, ahora ha exportado más petróleo que nunca cuando se le levantaron las naciones. Y tenemos a un Golfo, los 6 países del Golfo que quedan heridos, y yo creo que es lo más complicado, y quedan desconfiados con Estados Unidos porque en algún momento Estados Unidos le dijo, te voy a proteger, pero los bombardeos de Irán no lo lograron. Y una Europa que está totalmente distanciada de Estados Unidos. Y eso eventualmente, doctor, ¿cómo está? Buenos días, María Fernanda Perrone. Y eso eventualmente a dónde nos lleva, dentro de las declaraciones del presidente Trump, una tregua que se respeta con Estados Unidos, pero no Irán-Israel, Israel-Irán. No le entendí la pregunta. Sí, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva a una Europa que está desconectada, que apoya, no apoya, se retira. Luego tienes un presidente Trump que habla de un cese al fuego de 2 semanas, pero que ese cese al fuego no lo respetó ni Israel con Irán, ni Irán con Israel, porque recordemos que es una guerra que se libra desde 2 ofensivas, si lo quiere ver, Israel y Estados Unidos. O defensiva, póngale como quiera, porque acá la discusión también es un poco ideológica. Mire, lo más probable en el corto plazo, que es, estamos hablando, vamos a entrar la próxima semana, la 7ª semana, lo más probable es que no haya una paz, como la conocíamos en la Segunda Guerra Mundial. Firmamos en un buque, perdí la guerra, entran a mi país, el nuevo ejército X y toman las posiciones. No. ¿Por qué? Porque el gran problema de la guerra, el problema empieza primero porque Israel y Estados Unidos detonan que Irán tiene un problema nuclear. Y entonces está cocinando plutonio, puede hacerse un problema nuclear, un problema para el área. Pero luego la guerra cambia de paradigma y se vuelve al estrecho de Hormuz. Y para las personas que nos están escuchando, el estrecho de Hormuz, que es un estrecho pequeñito, de 33 kilómetros de distancia. En la mejor época de la juventud hubiéramos podido nadar de un lado a otro. Es pequeño y que está precedido por la isla de Kor, que también es una isla pequeña. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. El 20%. Pero este es un estimativo general, porque, por ejemplo, el petróleo de Japón por Hormuz pasa el 70%. Y en algunos países europeos sube el 30, el 40%, pero en general es el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, después de haber comenzado el tema de la guerra por un tema nuclear, Irán agarró el tema del estrecho de Hormuz y ahorcó la economía mundial. Entonces, si ese problema de Hormuz no ha sido resuelto, por eso hice este antecedente, quiere decir que una guerra no está firmada completamente la paz. Ese es el primer elemento. El segundo elemento
es que Israel no acepta que la paz sea con Líbano. ¿Por qué? Porque necesita eliminar a Hezbollah. Y acordémonos que hagamos una puntualización, que el mismo organismo de guerra de militares de la Guardia Revolucionaria iraní tiene en una de sus unidades, que se llama la Fuerza Proxy, que le llaman la extensión invisible, esa Fuerza Proxy, ellos controlan Hezbollah, milicias de Irak, hutíes de Yemen, o sea, todos esos grupos terroristas que nosotros los hemos calificado como terroristas porque son terroristas, todos esos grupos terroristas son manejados por una fuerza oficialista del gobierno iraní, y esa es por eso es que se quiere extender la paz al Líbano. Entonces, pero el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu se niegan a extender la paz al Líbano, y de hecho, parte del problema, esto me parece increíble, ¿no? Es que llega un acuerdo del cese al fuego sin firmar documentos. El presidente Trump comparte un comunicado del ministro de Exteriores iraní donde se habla de 10 puntos. La prensa estadounidense empieza a reportar los 10 puntos como mantenimiento del uranio enriquecido, el levantamiento de sanciones, peaje en el estrecho, y Trump dice, no, yo nunca accedí a eso, hasta voy a pedir que investiguen a CNN. Los iraníes dicen en sus 10 puntos que el Líbano está incluido, inmediatamente Trump y Netanyahu dicen que no, y Trump tiene sus 15 puntos aparte, ¿ya? Y pues el estrecho se abre parcialmente bajo control iraní por unas cuantas horas, pasan 4 buques y lo vuelven a cerrar porque el intercambio de misiles continúa. Aquí no ha habido cese al fuego alguno, doctor. Yo tengo mi lectura, pero ¿cuál es la suya? ¿Por qué es tan difícil encontrar un final a este conflicto? Comparto con usted el 100% de su comentario. Primero, porque un tratado de paz, que era el que se buscaba, no puede hacerse con un intermediario. El intermediario era Pakistán. Pakistán, que es amigo de China, Pakistán, que es amigo de Irán, y Pakistán, que es amigo de Estados Unidos. Claro. Entonces, esto es como el colegio, ¿no? Y potencia nuclear también. Sí, el amigo le dijo que tú le gustas, dice que te le declares, tú que lo lleves al cine, y termina hecho un desastre, cuando el tratado de paz tenía que haber sido hecho por el gobierno americano sentado con el gobierno iraní, con el gobierno israelí, pero las fricciones son tan fuertes que necesitaron de un tercero. Entonces, ¿qué dice Pakistán? Que es el que realmente amarró este tratado de paz. Lo que dice es, no, yo lo puse de que había que respetar al Líbano, pero ellos no lo aceptaron. Viene Estados Unidos y dice, nunca lo pusieron. Viene Irán y dice, si no respetan al Líbano, yo voy a cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces, como usted mismo dice, no es una guerra normal, es una guerra asimétrica. Y asimétrica quiere decir que cada uno usa estos cuellos de botella para empantanar más la situación. Israel la utiliza en el sentido de que tengo que terminar Líbano porque el Líbano está apoyando a Hezbollah. Estados Unidos tienen que abrir el estrecho de Hormuz. E Irán dice, no voy a abrir el estrecho de Hormuz si no completamos. Entonces, es una guerra que, como les dije hace unos minutos, no tiene visos de paz, sino de alargamiento. Será temporal, y esto perjudica al Occidente. Le digo por qué perjudica al Occidente, porque nosotros dependemos de ese petróleo que pasa por el estrecho. Y esto perjudica también al gobierno central de Trump, porque sus aliados, sus típicos aliados, el Reino Unido, Francia, Taiwán, están comenzando a tener conversaciones paralelas con elementos que antes Estados Unidos prohibía. Por ejemplo, Taiwán ya se reunió con China, y Francia, España, obviamente, y Reino Unido están teniendo cierto tipo de convenios con Irán para que sus barcos puedan pasar por Hormuz. Los únicos barcos prohibidos por Hormuz son los barcos, irónicamente, de Israel, de Estados Unidos y de los aliados. Incluso los 6 países del Medio Oriente, del Golfo, los países petroleros, ya están teniendo conversaciones diplomáticas con Irán. O sea, es un tema que se alarga y se complica. Y justamente es bastante interesante que para mí es una guerra más económica, ¿no? Estratégica, que nada más. Obviamente, dentro de esa guerra económica, Trump, con su deseo de apoderarse de Canadá por el petróleo, ya apoderado de Venezuela,
hacer y fortalecer el dólar nuevamente para que dependan de ese petróleo de Venezuela y de Canadá y obviamente de Groenlandia con todos los otros derivados que lo que están perdiendo ahora y llevarlos al caos. Entonces, en sí, creo, no sé, doctor, en su opinión, esta es más una guerra económica. Sí, definitivamente es una guerra económica. Trump elabora las guerras y los conflictos a nivel económico. El problema es que Trump ya venía armando una narrativa que si le salía en Irán y era bien estudiada, iba a ser una narrativa completa para fortalecer el dólar. Hoy en día esa narrativa se desgastó con la guerra. Es decir, como cuando vienen los boxeadores y a los boxeadores hay que darles un espacio de 6 a 9 meses para su próxima pelea. No pueden pelear los boxeadores en 3, en 2, en 1, porque el desgaste es múltiple. Venía ya Trump desgastándose a nivel de narrativa, como usted mismo lo dijo, con Groenlandia, con Venezuela, con China, con una cantidad de países, y ahora termina el tema de la narrativa, que para mí la narrativa la pierde Trump, y tal es el caso, si yo, más allá de un criterio, digo que la narrativa la pierde, porque ya mucho petróleo que está pasando por Hormuz, que estamos hablando de que es el centro de la economía mundial, porque es el petróleo el que pasa por ahí, el 20%, muchas de esas exportaciones ya se están comenzando a pagar en yuanes, algo que en otro momento hubiera sido una mala palabra. O sea, todo el petróleo se paga en dólares, petrodólares, de ahí viene, pero ahora ya en la misma situación se está, en estas mismas negociaciones, se está pidiendo que mucho del petróleo se pague en yuanes, cosa que afecta... En criptomoneda, vi en el reportaje de Financial Times ayer, doctor. En criptomonedas, correcto. Es decir, el dólar que era el principal objetivo, como dijo la entrevistadora, el principal objetivo que era fortalecerlo, más bien en la guerra ha salido un poco debilitado. Doctor, agradecer un poco. Veremos qué pasa con los días. Usted decía, ya se entra a la semana 7. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Le enviamos un abrazo. Gracias a ustedes y un saludo y buen jueves. Seguro. RTP